programa. Dios mío, esa visita. ¿Qué tal? Nene, la criatura no tiene que tomar. Es que yo estoy sirviendo. bueno. Estoy sirviendo porque estamos sin barman. No, Estoy ¿sabe sirviendo. qué? Estamos barman sin ni- barman, ni estamos Robin. sin... Ni Robin. No me vayas, Ina, que estoy con la defensa muy baja. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo Y la le va? mesa con El limón. único valenia. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, mal. ¿Qué pasó? Acá traigo, mira, el sobre número 4. no. Siguen con Me el me manda el infeliz de don Álvaro. Gracias, Leo. Que encima no me pagó mi quincena, prestó de mis 50.000. Me mandó un colectivo. Otra vez. No. No Y nos hacemos este- cargo de deuda ajena. Esa No, ustedes, cada uno mira, paga lo suyo. acá traigo su manera porque está en realidad con don Geray. Pero dice que está enfermo. Y en el sobre 4 pega la aviación. El justificativo. Acá tengo su justificación. Dice: ¿Qué dice? hola a todos, tengo reposo médico, voy a enviar una persona para que administre. 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 Para que administre. Es muy de Álvaro, muy de Álvaro. Mientras no estoy. ¿Quién firma? Álvaro. Como siempre, él tan comunicativo, tan genio, tan buena onda, tan divino. ¿Cómo es? No, Y bueno. ¿qué le costaba? Está enfermo, respetarlo. Va, está enfermo, pero pico, pero pobre, eso que es se lo que está mejore. enfermo. Va, Claro. ¿Quién va a venir? Ana Bebe. No. La Bebe. Que te pague él. Que te pague él. Venga acá, señor. Ahora sí. Tiene que ser triunfal esto. Señora, ¿cómo ¿sabe les qué? va? Vení, Buenas pasa. noches. Te equivocaste a las 2 de tu turno. Sí. A la hora, de verdad. ¿Sabes, ¿Cómo señora le va? Lorena? Esto es lo que había para reemplazo. No. Esto es porque él le debe también Pero a Álvaro. atiendan una cuestión. Va, Esta manera de entrar al bar, Este ¿cómo le lo debe a hice? Por Álvaro. eso hice 2 veces, para que se den cuenta. Claro. Sí. A ver, que nos enseñe Va, cómo entrar. Va a echar Con toina esa la semana elegancia se consigue con años de práctica. Así es que yo años y años me pasé en bares Sí. preparándome para este momento. Sí. Así es. No le vas a hacer rochada a mi patrón. Jamás. Primero lo... Sí, es- Pero me puede poner una silla más, si quiere. Viste, ya ¿Sabes? está ahí Bueno, moviendo tenemos el... Venite, señor. Aprovechar. Che, ahora quiero preguntar nomás. Sí, ¿Esta Aprovecha. almohada suele estar acá o es para que esté a la altura de Álvaro más o menos? Porque hay mucha diferencia, me saca como entonces 3 pongamos cabezas. doble. No, Sí. siempre está. Siempre está. Bueno, me tranquilizo. Hola Bienvenido. Leo. Bueno, Gracias. buenas Hola noches. Héctor. Hola Está Carlos. bebiendo ¿Qué Mayana. camisita metimos? Sí, viste. Sí, Me ¿qué estoy despidiendo del pasa? verano. Ese pico es para hombre también. No. No tanto. ¿Le parece a mi Arambos a Mayana? Lo que pasa es que los hombres funcionamos sin camisa. El hombre ¿No empoderado. funciona todavía? A veces. Vos sabés que me cuesta, prefiero el vino. Bueno, sí, es gran hacienda, es nomás luego el más mejor de Muy todos. bien. Bueno, obvio. Genial. No, espera, En el sobre están- 4 ahí vino. está, en el sobre 4 vino el justificativo del infeliz de don Álvaro. Muy y bien. me dijo Oh. que vos me ibas a pagar. Te mintió. ¿Sabes qué? Ña Andrea ya está harta podrida también de todo lo que... Necesitamos no te primero dejó. lavarropa, secar ropa, lavavajilla, porque yo miran un poco, mi uña que me hice Sí. toda la vez Y pasada. bueno, y así Salió es, todo por su señora. culpa. La No, no, francesita. es Hay que así la ayudar vida. en la casa. Pero No, Álvaro no te señora. dejó por lo menos un cheque. Va, cheque, Le pico, prestó cheque plata, volador. dice. Por Le lo prestó menos- plata. Cheque en blanco, un cheque Cheque en blanco. volador. Quería Espera, pagarme claro. recununga. No, por Yo- lo menos un cheque tipo Tinelli. Que te rebota, pero cheque al fin, Claro, ¿verdad? sí, ahí va. No, ahí. ya que lo que me dijo, ya que no voy a cobrar, no. Así dijo. Sí, Así no, te señor, señor, no voy a cobrar. Bueno, haceme cargo, haceme no, hay que cargo. buscarle el Esto pavo. larga con le pedí, pues estoy cansada de subirse de su techo altísimo encima que no es capaz de poner un machimbre ahí, ese infeliz. Machimbre. El famoso entrepiso, ¿verdad? No, pero Álvaro con un entrepiso ya no puede caminar por la casa si tiene como 3 Claro. Y metros. bueno, y Sí, 200 metros, pues también hay que subirse para limpiarle el techo ahí. Escoba larga. Bueno, no me quiere, ¿qué parte no me quiere comprar? Escoba larga con Bluetooth. Sí, que hay en la esta verdad, época. vamos, Va a Claro, casar, yo claro. quiero ese robot que Tecnológicamente. se pasea solo por la casa. Sí, Ese es muy bueno. Lavavajilla también, El porque tipo no el puede. plato volador Sí. que no vuela, Claro, pero que claro, está sí. por el piso, Sí. limpiando todo Te quiero contar algo, automáticamente. Arturo. Sí, Te contame. quiero contar algo, te quiero contar algo. Resulta que yo, quien está hablando ahora, desde el lunes no estoy por reposo en el programa. Esto es inteligencia artificial. Ah, muy bien. Inteligencia artificial Aunque sea guau, de inteligente, pico vaya. y bueno, lo de Álvaro no sé, pero te puedo hablar de mi parte. Bueno, Fue un vos- tema de debate en la semana. Vos Ah, ¿usted sabés le que en preguntaba? redes sociales aquel comunicado de Payo que había dado, qué sé yo, hace Sí, un lo par de hablamos. días, Sí, habían ay, dicho ay, que ay, estaba ay. hecho con inteligencia artificial. Pero esa su ceja Imagínate no. cómo la... Su ceja no. Bueno, se retocó la ceja. Por su ceja y será y Su reconocido.
su ceja no es si es inteligencia, pero artificial es. Eso sí. Por lo menos. Pero No, hoy en día, creo. hoy en día los hombres Ni también cejas se ya poca. tocan. qué No sé cejan yo. su empeño, no cejan su empeño. Sí. Bueno, Hablando de empeño. A mí me Bueno. contaron que acá, empeño. aparte de vino Sí. y Sí. compañía, y claro, la buena Se presencia puede de todos también. ustedes, Claro. también se come rico. ¿eh? Sí, claro. Espero que esta noche no sea la excepción. Que no, Me nunca imagino falta que nada. no. Sí, nunca Ahí ya falta está nada. viniendo. Todo bien Hay que venir. completito. Espera, vamos a compartir. Según las indicaciones médicas de don Álvaro que me sí. dijo, vos me vas a pagar. Te voy a esperar en tu estacionamiento al lado de tu vehículo con un martillo. Si te No. dijo, ¿No me pagas? Presiona. pero si te dijo te va a pagar don Arturo, creo que tenés que hablar con Arturo Rubín. No, Arturo. Yo soy Arturito. Claro. Claro, ya va. no sé qué tan hito todavía, ¿verdad? Pero Ahí así es me dicen. durísimo que va a Un comer. chiquitito. Ni un chiquitito no te hagas ni botando. ¡Arturo! Mensaje Ya para está, vamos a comandante. hacerme mucho. Al final, espérame. Sí, Más sí. te vale. Espérame. Fantástico. Un segundo, don Arturo. Súper. Hasta yo me voy. Tengo que ir porque nervio. Bueno, Dale, entonces, bravo, señoras y bravo. señores, bienvenidos a una edición más de Polémica en el Bar. Ya estamos acá con la mesa completita, a excepción de, ya saben quién, Álvaro, que está con un reposo médico. Así es que nosotros vamos a tratar de llevar este bar adelante. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una invitada también muy importante para la actualidad política y para lo que se viene en el próximo periodo. Así es que les invito a que se queden con nosotros. Hasta las 21 horas estamos acá con Polémica en el Bar. ¿Saben qué? Hoy a la tarde salía una noticia que a muchos nos preocupaba y nos tocaba de cerca porque en realidad se trata de un compañero, tanto de laburo como de la vida misma y de la salud de Denis Caniza, que aparentemente está aquejado por un aneurisma y esta tarde fue intervenido. Así es que, compañeros, no sé si tienen un poco más de datos para nosotros, para la gente, pero en realidad nos quedamos un poco preocupados ante la noticia de que la salud de Denis estaba un poco quebrantada. Bueno, antes que nada le enviamos un abrazo enorme, Claro, compañero. todo el acá del bar. equipo, fuerza Denis. Querido compañero, amigo. Es componente de esta Aquí mesa estaba también. sentado ahí. A él, a la familia, por supuesto. Así que Abrazo mucha enorme. fuerza. Sí. Estuvimos hablando de Arturo, con Arturo Máximo Rubín, pudo contactarse con él, él le envió un mensaje, le dijo, tranquilo Arturo, vamos a salir adelante, este es un partido más que me toca Mirá vos. y vamos a salir adelante, vamos a sacar este partido. Le enviaba agradecía todos los mensajes Claro, porque sí. muchísima gente a partir de que supo la noticia, obviamente todos nos pusimos en contacto, tratamos de saber cómo estaba, nos pusimos a disposición y lo bueno es que el mensaje da mucha esperanza, porque es un cuadro muy complicado, lo que citabas vos es un cuadro de salud muy complicado y creo que todos estamos muy Por atentos a eso eso. que No, Muy primero tocados. porque es muy querido, Sí. por todo lo que conocen y nos sorprendió la información, ¿no? Ahí Este es el está. estado que subió Denis en su WhatsApp. Mira, Denis. A mis amigos. Bueno, dice, a mis amigos tuve un problema de salud esta mañana. Dice, ahora ya estoy bajo cuidado médico y mejorando. Gracias de corazón. Los mensajes me ayudan en estos momentos. Es Claro, lo que sí. dice Denis Caniza, que es dentro de todo alentador ver que pudo realmente publicar un mensaje, transmitir lo que sentía, lo que pensaba en ese momento. Y cierto lo que decías vos, Carlos, o sea, es un componente de este país ya no solo futbolístico ni deportivo, sino que con los años se fue consolidando como un gran líder Claro. para mucha gente, porque Denis es de esa manera, tiene ese espíritu jovial, eso lo conocemos todos, la Sí. gente también a través de los medios, así es que lo que más necesitamos es que se recupere y lo más Claro. rápido posible. Sí, vamos, Denis. Un aplauso. Recordemos que en plena pandemia le tocó enfrentarse al rostro Una- más una duro situación muy de la difícil, pandemia. sí. Su caso fue porque después logró escribir él, contar cómo se vivía por dentro, cómo era estar en un lugar, ver a los médicos trabajando. Tenés razón, Héctor. Fue- Todo- Pasó un momento muy que los estuvo en complicado. un primeros sillón. Estuvo, ¿recuerdan ustedes? fue Silla de rueda. en la época de los sillones donde uno donde Sí. Se podía. acomodaba silla más o cable menos y donde se compañía. podía, ¿verdad? Sí. Y decía, y reconocía el trabajo de los médicos, los enfermeros, así que otra vez, otro desafío para Denis, nuestro recordman. El récord, El sí. récord, Así que un abrazo, O sea que- ¿no? Un campeón de la vida. Vamos. Campeón de la vida, un tipo muy humilde por sobre todo. Y Querible, muy querible. abierto. Muy con alegre todas las- también, muy alegre. Vos sabés siempre, que sí. nunca está de mal humor el Sí, tipo. sí, realmente admirable, sí, sí. Te cuidaste reposando y se está cagando de risa con lo que estamos diciendo. Abrazo Vamos a enorme. darle, ¿verdad? Sí. Fuerza, Denis. Fuerza. Que Fuerza, se levante. querido. Fuerza, Vamos. Denis. Sí. Fuerza desde acá. Un aplauso Así para es Denis, que- por favor. Fuerza. Toda la mejor onda desde Polémica en el Bar y desde todo este canal para Denis Caniza, que estoy seguro que se va a poner de pie, se va a recuperar. Muy bien.
Atención con esto. Sí, ¿Qué pasó? Fue noticia, ¿Qué pasó? sí. Y fue avanzando, fue progresando dentro Sí. de todo. Ni minifaldas, ni bermudas. ¿Qué? Dice la información. Concejala pide que se controle ingreso a la comuna, o sea, a la municipalidad de Asunción. Estoy hablando de Jazmín Galeano. Sí. Ella es concejal de Asunción y también estuvo trabajando en una minuta en donde dice que todas las personas tienen que ser controladas, tanto entrada y salida del edificio municipal, y sobre todo también tener en cuenta las tenidas. No bermudas, no minifaldas, no tenidas sexy. Esta minuta ahora pasó al intendente. No sé si va a estar muy de acuerdo en hecho, ¿verdad? Pero donde yo sé también. Ay, Claro, veremos qué en fin. decide, ¿verdad? Pero ojo con ir sexy a hacer algún trámite en la municipalidad, si esto progresa, si esto queda firme. Lo que asusta es que se proponga esto, un tema autoritario, desde el punto que se mire. Nosotros tenemos un país de 40 grados de calor, uno usa bermuda por una cuestión de comodidad. Las damas a veces usan ropa liviana también por una cuestión de comodidad, y que te salgan con esto. Además, irte a la municipalidad ya es un problema, un lío, porque los horarios coinciden con los que trabajan, y en vez de facilitar el ingreso, hoy también pide que tenés que registrarte, un montón de cosas, cuando hay hoy otra tecnología para hacer ese tipo de control. Y me parece que suceda esto a esta altura, en donde te quieren decir cómo tenés que ir vestido. En un banco está permitido entrar con bermuda, ¿entendés? Así es. Estamos en pleno... Pero cada institución Yo- tiene también sus normas y reglas dentro del marco del respeto, ¿verdad? Obviamente se entiende ese lugar que tiene que ver con que uno se sienta cómodo, ¿verdad? Pero yo considero que siempre hay que poner un límite a la cosa. Y más aún, se entiende, uno se va a hacer trámite, a lo mejor, bueno, te toca así muy de paso y qué sé yo, no te da tiempo de... Tampoco uno habla que se tiene que ir de etiqueta, ¿verdad? Pero me parece nomás que también para este tipo de cuestiones, cuando de instituciones se trata, sí hay que poner un límite a la cuestión. Porque si no, uno te va a decir, sí, con mini, después la otra se va a ir en colales. Y después, y entonces no le vamos a poner un límite a la tampoco. cuestión. Yo cuando me quieren limitar mi libertad no estoy de acuerdo, discúlpame. Yo me tengo que vestir como yo me siento cómodo, sabiendo a qué institución voy y cómo me tengo que ir Claro. vestido. Eso Claro. ya es una cuestión de educación y de respeto Claro, de cada el criterio individuo. que tiene Pero cada no quiero, uno, por no supuesto, quiero que claro, nadie me sí. imponga cosas. Vivimos en un estado de libertad y eso se tiene que trasladar en todos los ámbitos. Entonces, uno tiene que saber cómo tiene que ir vestido en cada acontecimiento. Pero si hoy no puedes entrar en la municipalidad, en un país que yo prefiero que la municipalidad me diga que los agentes de tránsito, que la policía de este país, que usan esa bota que tiene 45 grados de calor, que viene de hace 50 años atrás, la policía de los países o en las ciudades que tienen mucha temperatura, altas temperaturas, viven en bermudas. ¿Entendés? Entonces, vamos a facilitarle a la gente las cosas. A mí me hace Pero a mí no, acordar- yo lo que no voy a estar de acuerdo, respetando todas las opiniones, es que a mí me quieran limitar qué es lo que yo tengo que ponerme o no ponerme para ir a un lugar público, porque es un lugar público donde uno tiene que ir a pagar sus impuestos. Una y institución, entonces, no es una plaza, es una institución. está bien, pero si yo me pongo una bermuda que se compra en cualquier shopping, que está en buenas condiciones, ella no me puede condicionar. No sé, Ahora, quizás pero, no condición, le ¿verdad? quiero O sea, ya leer cada una uno tiene parte un criterio, para cada darle uno también la también, palabra sí. a Héctor y a Leo Sí. que quieren opinar. Acá pues dice, en cuanto a las mujeres al menos, dice, blusas, camisas o camisetas que expongan partes íntimas o susceptibles a ser provocativas, dice. Dios mío. Ahora, yo veo una blusa y me puede no ser provocativa. O sea, eso pues ya depende también del criterio de cada Claro, uno. por supuesto. O sea, mañana vos te vas a ir con una blusa que no le inspira a nadie, pero al tipo que te estaba controlando, vos sabés que me parece provocativo. ¿Cuál es lo que es el criterio que se va a manejar ahí? Héctor, no sé. Pregunto, pues, no me gusta llevar la contra, ¿verdad? Pero sin ánimo de polemizar. Métele, El No le gusta término, llevar la contra. la casa se reserva el derecho de admisión. Se aplica, ¿verdad? Depende. Se aplica. Pregunto, vos cuando vas a un boliche, y fue tema alguna vez en los 90s, Sí, hasta ahora. ¿se acuerdan? Uy, ahora no voy más pues. Entonces, en esa época era un problema también. Sí. en ciertos lugares, Recuerdo. cómo ibas a entrar, te permitían o no. Y fue un tema de debate. Sí.
Porque Muy se decía, polémico. la casa se reserva el derecho de admisión. Es mi casa y yo pongo las reglas. En mi casa no entras de esta ¿Y manera. esa es la casa de Nenecho? ¿O la casa de la concejal? Acá hay un detalle que es muy importante porque, yendo a lo que dice Carlos, es una concejala que plantea, y bueno, la concejala que plantea podemos visto un montón de Claro, cosas. obvio. obvio. Y acá se acepte. La Junta Municipal acepta, da trámite y le corre vista para que el Lord Mayor resuelva. Es decir, no es cosa de una concejala, porque ya la mostramos a ella, pero la Junta Municipal, Vos estás hablando de la responsabilidad compartida. el ya, cuerpo ¿cierto? legislativo, Tenés razón, Héctor. ha decidido que esa sea la norma y le pone al presidente del cuerpo colegiado, ¿verdad? Que estamos hablando del Ejecutivo Municipal, que es el intendente. Yo pregunto, si no fuera la municipalidad, fuera un boliche y te dice no puede entrar de esta manera, ¿discutiríamos? Yo no estoy de acuerdo igual. ¿Discutiríamos? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque desde el momento que vos estás lucrando con dinero público, y pasa con un boliche, y pasa con la Municipalidad de Asunción también, creo que vos tenés que regirte a normas muy superiores. Y la Constitución Nacional habla de que cada uno puede construir su identidad. Como Carlos Quise, por ejemplo. Si él se quiere ir a pagar su registro en Bermuda, se puede ir a hacerlo. ¿Por qué una minuta tiene que estar arriba de algo que tiene que ver con una... Pregunto. Antes. Me Sí. parece nomás encima que nos quedamos a discutir nimiedades que no tienen nada que ver con un progreso de una ciudad o un país. Yo diría más, para ir a tu ejemplo, Sí. en un boliche es privado, ¿no? Sí. Y vos podés ir y tener otras opciones. La municipalidad no tenés otras opciones. Porque tenés que ir a pagar tu impuesto. A ver, una opción sería enviar a alguien. Sí, pero ese Dios nivel medio para, nivel medio para arriba. Pero, espera, en vez de darle facilidad a los ciudadanos, Y una nosotros le facilidad, estamos poniendo el palo un a la rueda. gestor. Buscate que un gestor, Un ¿verdad? gestor bien vestido. ¿Y cuál es la Y diferencia con un gestor bien vestido y uno en Bermuda? en tu ramo. El decoro. El decoro. Mantengamos las ramo, formas. En tu ámbito. Niños. Señor. Ayer creo que la Corte, hoy, Sí, sí. sacó la resolución para que la cuestión de la propiedad pública Sí. también vaya al interior, porque o si no ahí aparecen los famosos gestores y no llega la plata donde tiene que llegar, sobre todo en la sala penal, que negocian los gestores con o los fiscales o con los jueces del interior, y entonces sacan una resolución para evitar, para que se distribuya mejor y evitar en parte esos gestores, porque el trabajo del gestor, de por ahí hay gente que puede pagar, pero hay otra gente de nivel medio para abajo que también debe pagar sus impuestos, que no pueden pagar un gestor. Claro. No, es obviamente una cuestión, es un servicio que se presta. Hay gente que vive eso, un saludo a los gestores que nos ven, en su gran mayoría que están Rápido viendo te en hacen familia. algunos, te vas a invitar a la vida, te juro. Con la carpeta acá. No se van a enojar, ¿verdad? Porque Leo creo que ya se enojó. Él quiere hablar también. No, métale, no hay problema. Leo No. siempre se- No, pero la tú- juventud. No, métale. Que es o sea, susceptible, Dios mío. Sí, una forma de decir nomás, justificar tu sueldo, hermano. No, certificado lo tengo hace mucho, no pasa nada. Leo, te estoy dando la palabra, te escucho. No, ¿puedo hablar? Ah, ok. No es algo de los 90 solamente. Vos sabés que te iba a decir, Héctor, ya que nos vamos a lo dicho ahora. Sí. En pleno 2023 todavía continúan prohibiéndote. El otro día voy, en el verano pasado, a un boliche con Bermuda y no pude entrar. ¿Cómo? Entonces, Verano. córtenla con la cuestión de las prohibiciones de las Bermudas y demás. ¿Qué tipo de tiene bermuda nada era, que ver. Leo? Por eso te digo, no tiene nada que ver si es bermuda o pantalón largo. No, pero- No es una cuestión de clases, eso no califica. Leo, pero ¿Qué respóndele tipo de bermuda llevaste, Leo? Para saber. Transparente. Porque una bermuda de lino, No, transparente, bermuda de transparente. Oviedista, ¿eh? Oviedista, ¿eh? Y Sí. bueno, desde Qué mal chiste, Héctor, Dios ¿Qué? mío. Era transparente Pero qué entonces. rápido. Y más o menos. Vos sabés que, Bueno. hablando de eso, permitime, vos sabés que un día como hoy, ¿qué año naciste? Recordame siempre, eso es muy bueno, para que que lo que voy a contar tenga un sentido. Dale, dale. ¿Qué año naciste, Leo? 98. 98, bueno. Dios, Un qué día pibe, un día como hoy del 2000, vos tenías 2 años, Ajá. a esta hora, unas tanquetas salían de Cerrito rumbo al Congreso Nacional y pasadas las 9, 10 de la noche bombardeaban el Cabildo. Fue el último intento de golpe en este país. Salieron militares oviedistas a un intento de año y 2 meses después del marzo paraguayo tratar de echar por tierra al gobierno de Lucho González Macri. Fue la última vez. Un día como hoy,
mayo del 2000. ¿Es un enganche por la bermuda de lino? La bermuda de lino. Va por Estoy ahí. tratando de ubicar la bermuda con el Imagínate, tanque. un comisario entró acompañado de otros oficiales, tomaron la comandancia, entró en la comandancia y dijo, yo soy el comandante. Las tanquetas llegaron al centro, no sabíamos bien si estos estaban a favor o en contra, estaban en vivo. Alguno va a recordar, Canal 9 estaba en vivo. ¿Cómo se llama, caballero? ¿Algunos muchachos acá? ¿Dónde está alguno? Andrés Caballero, gracias, senadora. Andrés Caballero en vivo. Luchi Guanes era el parlamentario que estaba y le dice, Luchi, tranquilo Andrés, estos son amigos, dice. Y ahí, ¡pum! Un cañonazo en vivo y se acabó Qué todo, nos volvimos todos bárbaro, locos. sí, bueno. Fue una noche de locos que pasamos un día como hoy. Lo Te que estamos tiene- dando un poco de Por la historia. bermuda de lino nada Lo más. que tiene este programa, de la bermuda sexy Nos de fuimos Leo, a la tanqueta. fuimos a una efeméride muy A un intento de golpe, ¿eh? ¡Epa! Pero por favor, ¡Epa, mira quién vino! senadora. ¡Bravo! Buenas noches, Senadora. bienvenida. Por favor, senadora. Bienvenida. Parece que uno va a Encima. poder entrar a la municipalidad. Color Esperanza llegó totalmente. Sí, viste, Y claro, el señor todo. Leo Rivas. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Adelante, Niño. por favor. Fíjense. Bravo. Color Y Esperanza. acá, claro, color esperanza. Sí. Mira, cierto, porque tiene que ver con lo que voy a decir. Diga, Acá, Sí. la podemos tomar como la sobreviviente, por un lado, Survivor. o la pueden tomar como la salvadora. ¿A qué me refiero? Al Frente Guazú. Sí. Porque hoy la cara del Frente Guazú, o sea, para el próximo periodo, va a ser Esperanza Martínez. Buenas noches. Bienvenida. Senadora Bravo. vigente y senadora electa también. Un placer que estés acá. Sí, buenas noches. Un saludo a todo este equipo fantástico. También a Álvaro, que creo que está enfermo. Está con reposo. Está con reposo. Como muchos. Y me alegro que no vine yo con mi gripe porque me iban a culpar a mí, Vos ¿verdad? sabés que es una cuestión Que de que todo el todo el mundo. mundo está Estamos, así. estamos todos lados, cayendo, ¿eh? estamos cayendo Yo de a estuve poco. así la semana pasada y si venía después me culpaban a mí. ¿Qué podemos tomar aprovechando de esos médicos? Ese es Paraguay. Paraguay no le podés decir que son médicos. ¿Qué foto? Vos sabés que me está saliendo. claro. O si no, le dicen, ¿cuál es el diagnóstico? Porque acá me suele clavar. Acá tengo una perros puntada. son- acá. Eso le pasa a los abogados también. Enseguida te hacen consulta a los perros. Sí, No, ¿Estás viendo, no, no. doctor? Es terrible ser médico en un asado. Ya toda la noche tenés O ahí. pediatra peor. No, Sí. peor. Pediatra. En el caso de Leo. Chao. Bueno, no le mires así, senadora. Nos trajo su bermuda de lino. Pero para el próximo Prohibido. programa ya podés traerle. Acá yo sé que en este bar te dejan entrar con bermuda. No, vamos a sacar una minuta también, ¿eh? Como es bar, sacamos minutas. Depende de tus gambas. ¡Epa! Vamos a testear las gambas y ahí vemos si le damos permiso que Tiene traigan las mucho que ver bermudas. eso. Viste cómo es, profe. Después me dice que... Senadora, te pregunto, y quiero arrancar por esto nomás, no sé si vos compartís esa opinión, porque leía esta semana que Hugo Richard decía, terminó la era Lugo. ¿Eso es así? Y si es de esa manera, ¿qué era se arranca ahora? ¿La era Esperanza? No. Epa. Yo creo que, refiriéndonos al compañero Fernando Lugo, evidentemente él está todavía en un proceso de culminación de su tratamiento, recuperación. Entonces, creo que los compañeros y compañeras del Frente Guazú no podemos delegar en él una responsabilidad de coordinación. Va a seguir siendo parte del trabajo, del equipo, los vamos a visitar periódicamente, pero sabemos que va a estar todavía en un tiempo de recuperación. Y reconocemos que su liderazgo fue sumamente importante, fue el factor de cohesión entre los diferentes sectores de la izquierda. Y lo que se viene por delante, ojalá no sea el esperancismo, ¿verdad? Como el luguismo, sino que sea el inicio o la continuación del espacio del Frente Guazú. Y yo apuesto a los liderazgos colectivos. Yo sueño que en los 5 años, a través de este resultado que tuvimos, tengamos la capacidad de crear 100 nuevos liderazgos en el Paraguay, en el interior, mujeres, hombres, que podamos reemplazar, porque todos los senadores, los que estamos culminando ahora, incluyéndome yo, tenemos que después dar paso a otra corte de compañeros, de nuevos liderazgos. Entonces creo que el gran desafío, más que es centrar en una persona, lastimosamente me va a tocar a mí representar y todas esas cuestiones que por supuesto las voy a tener que asumir,
pero no quisiera construir un espacio personalista, sino quisiera que podamos entre todos los compañeros replantearnos sobre nuestros errores. Yo creo que hay que mirar con mucha humildad esta derrota y hay que plantearse qué estamos haciendo mal, qué tenemos que hacer, pero el camino es muchos liderazgos a nivel nacional. Ahora, en 10 años, en 2 décadas, indudablemente Lugo era el líder de la izquierda. Alguna vez cuando yo vi un líder, le digo, ¿qué hago sin el liderazgo? Y me dijo, hacer lo que te enseñé o hagan lo que te enseñé es la mejor manera de reconocer mi liderazgo. Y a la izquierda es totalmente lo contrario. Cayó Lugo y se separaron todos. ¿Cuál es la causa de esa separación? ¿Cómo llegaron divididos ahora a estas elecciones después de 10 años? Que sí mostraron en todas las votaciones en el Congreso, en el Senado, en verdad, una coherencia y estar siempre todos unidos. Y de repente sale el líder y el desbande total y tu expectativa al futuro. Bueno, yo creo que cometimos varios errores porque nosotros como Frente Guasú Ñemongeta incluso hicimos un proceso de crecimiento del Frente Guasú al Frente Guasú Ñemongeta. Trabajamos como 6, 7 encuentros regionales con los líderes locales, se integró Paraguay Pajurá, se integró otros grupos, el sector ecologista, lo que fue una parte del PEMA, o sea, varias fuerzas se unieron. De 9 pasamos a casi 16 grupos que fueron encontrándose en el Ñemongeta. Y teníamos una agenda clara, política, que la venimos desarrollando desde el gobierno de Lugo y que después se convirtió en propuesta parlamentaria. Y cuando discutimos el tema presidencial, tuvimos 2 visiones estratégicas diferentes. Los que pensamos que ante un enemigo o un adversario tan poderoso como el Partido Colorado, sobre todo en términos electorales, la estrategia es buscar alguna manera de tener una fuerte cohesión y unidad y presentarnos unidos para tener mejores oportunidades, sobre todo si no tenés un fenómeno como Lugo o como Lula, porque estos fenómenos de liderazgos muy fuertes, digamos, no es que aparecen todas las semanas. Mismo mirando el ejemplo de Brasil, ¿verdad? Tiene 200 millones de habitantes, pero no puede hacer 2 Lulas, ¿verdad? Entonces, para nosotros tampoco hacer un segundo Lula, un segundo Lugo es fácil, porque eso no se fabrica, se nace, se construye. Entonces, ante el escenario, algunos pensamos que la unidad, y yo sigo sosteniendo que esa es una estrategia válida, y otros pensaron de que se podía acumular desde afuera y que finalmente allí, al terminar el camino, pudiéramos acordar. Y eso no se dio por una serie de polarizaciones. ¿Y en qué fallamos? En que podemos tener divergencia en si le apoyamos a Euclides, le apoyamos a Efraín, a Payo o a quien sea, pero no teníamos que haber abandonado la campaña de las listas plurinominales. Y como las discusiones pasaron tal vez del ámbito que deberían, y bueno, hubo más desavenencias que acuerdos, terminamos no pudiendo hacer campaña. Ustedes vieron que no pudimos sacarnos una foto de familia como hacíamos siempre. Después, al final del camino, discusiones entre nosotros. Y eso, por supuesto, ha confundido a nuestras bases. Bueno, con quién estás, con quién no estás. Y termina esta historia con la emergencia de una figura importante como la de Payo, disruptiva, etcétera, que se lleva también a las bases del Frente Guasú. ¿Verdad? Por eso... Perdón, sí, teniendo en cuenta todo lo que explicó, podríamos decir como que está arrepentida, o Frente Guasú, de haber sido parte de la concertación, de haber tomado ese camino. Mira, arrepentida no, porque yo siempre digo, en política uno hace casi como hace en medicina. ¿Qué hacemos en medicina? Nosotros hacemos un diagnóstico, intervenimos y tratamos de hacer todo el proceso correcto porque queremos un resultado, pero no tenemos garantía del resultado. Yo puedo operarte correctamente, igual se muere el paciente. Eso es medicina. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que no pueden ser previstos y sucede, pero uno hace todo lo que es correcto. Y en política es la misma cosa. Nosotros
¿qué tesis teníamos? Y seguimos sosteniendo, hay que construir unidad. ¿En qué fallamos? En que no lo pudimos hacer, pero la tesis sigue siendo correcta. Si nos íbamos separados, tenemos acá el resultado. Payo más Euclides más Efraín, no es una ecuación posible para ganar al Partido Colorado. O sea, en qué fallamos es lo que tenemos que hablar, pero la tesis de la unidad, incluso para el Frente Guazú, ¿verdad? ¿Por qué nos dividimos nosotros y fracasamos? Porque entonces la tesis de la unidad para mí sigue vigente. El problema es que no es fácil hacerlo. Y claro que no es fácil hacerlo. Pero ahora, el error original fue la chapa, porque estamos hablando de que si la chapa hubiera sido Efraín Esperanza, no se hubiera dado este desbande ni división. O sea, hubieran logrado otro tipo de respuesta, ¿creen? Tal vez está dentro del análisis eso. Bueno, está dentro del análisis, ¿por qué? Porque ustedes se acuerdan que yo vine a este programa y quería ser presidenta de la República. Claro. Y casi siempre nos preguntaban a las mujeres, ¿vos querés ser la vicepresidenta? Y yo les decía, y la gente no creía que decía la verdad, pero sí yo afirmaba que sobre todo una candidatura femenina, podría haber sido Katia también, pero la presencia de una figura que pudiera ser más aglutinante que una figura ligada al Partido Liberal, claro que era una tesis. Y hice todo el esfuerzo posible para encontrar una dupla dentro del Partido Liberal y después competir, cosa que no se dio, más se vino la enfermedad de Lugo, que fueron un poco los determinantes. Pero la tesis nuestra era de que nosotros llevábamos digamos, ese proyecto que quedó en el corazón de los paraguayos, que es el proyecto Lugo. Pero no es solamente por el carisma de Lugo, sino porque se hicieron reformas importantes en salud, en educación, etcétera, y que la gente sintió que se hizo algo nuevo y se hizo algo sobre todo que llegaba a los sectores populares. Decía hace un rato que esas fotos que se quitaron los candidatos con Lugo también confundieron previos a lo que fue el 30 de abril. No, no sé si confundieron. No, lo que confundió fue que no pudimos nosotros por lo menos los 15, claro, los 15 no hemos tenido una foto de los 15 candidatos iniciales. Se dispersó mucho la cuestión. Claro. Vos sabés que tengo corte, pero te quiero hacer una pregunta, respondeme a la vuelta. Sí. Vos decís que hay que pelear por una unidad. Ahora en el Senado tenés mucha gente que no es de tu partido, del Frente Guazú, estoy hablando específicamente, y sí tenés presencia del sector de Payo, por ejemplo. Una persona con la que es muy difícil negociar. Hoy te puede decir sí, mañana te dice no sé y pasado no. Así es que me respondes en el próximo bloque cómo logran eso, ¿sí? Bueno, ¿cómo conseguimos esa unidad con una multibancada que hoy es muy distinta? O sea, en un futuro, en el próximo periodo, va a ser muy distinta a la realidad que tenemos hoy en el Senado. Bueno, yo creo que hay dos realidades que me va a tocar. Una realidad parlamentaria y una realidad política de construir, reestructurar nuestro espacio de articulación política. En el caso de la bancada, y se hace con este Parlamento y se va a hacer con el siguiente, que va a ser más difícil, en realidad no es que hay una unidad de un sector y de otro sector. Lo que se hace es tratar de acordar proyectos en los cuales podemos estar de acuerdo y otros en los cuales no podemos estar de acuerdo. Por lo menos esa es la línea nuestra. No va a ser fácil porque hay muchas figuras con mucha autonomía, y en realidad el Parlamento deberían ser espacios políticos de discusión política. Y lastimosamente nuestra política nos lleva a figuras o a individualismo. Entonces no es que cuando uno escucha a un senador del Partido Liberal está hablando en nombre de una política institucional discutida en su directorio. Esas cosas hemos perdido, tanto los dos partidos tradicionales. Tal vez nosotros éramos un poco orgánicos en ese sentido, que nos reuníamos todas las semanas, teníamos una línea política, podíamos perder solitos, o podíamos aliarnos o no aliarnos, pero la gente sabía que nuestro voto tenía un sentido. Y esa es mi responsabilidad, continuar con una línea política clara, que casi todos conocen, y que vamos a discutirlo con los compañeros, ya no seguramente, o si no me tengo que poner un espejo para hablar conmigo misma, pero sí con los equipos políticos de lo que hoy es el Frente Guazú.
y mantener, y bueno, tratar de construir estas alianzas, sobre todo en los temas que a nosotros nos parecen estratégicos. Y estoy segura que habrá momentos en que votaré sola o no votaré porque no estoy de acuerdo con la línea política, ¿verdad? Pero sí va a ser un gran esfuerzo construir los consensos, porque todas las semanas se votan proyectos y hay que conseguir mayorías. Esa es una cuestión Hablando de de todos conseguir los... mayoría, porque mucha gente vino, estuvo acá, hablamos políticos, referentes, algunos lo dijeron al aire, otros lo dijeron en el corte, pero todos coincidieron en lo mismo. Todas las veces que se hizo una alianza o ahora concertación que encabezó un liberal, perdieron. La única vez que no se hizo con un liberal a la cabeza fue con la elección de Fernando Lugo. Y decían, ¿por qué se volvió a repetir el error? ¿Por qué en vez de, y aprovechamos los eslogans, ¿verdad? En vez de una alegre soledad, no se optó por una esperanza alegre? ¿Por qué? Dios mío, qué ¿Por qué? inspirado está hoy. ¿Por qué? ¿Qué tiene Gran Hacienda? Finísimo está hoy. ¿Por qué, senador? Y porque volvemos al mismo tema, la política es el arte de lo posible. Como el Partido Liberal en esta concertación creó las condiciones para que fuéramos a una interna con el Partido Liberal, y era muy difícil a un candidato que dentro de sus internas tenía un apoyo importante como era Efraín ganarle las internas. Entonces, más allá de lo que uno quiere, es lo que se puede. Pero creo que por eso en política hay que ser muy humildes para entender lo que pasa y no cometer los mismos errores. Y yo creo que en este momento esto va a ser un debate para las próximas elecciones, de en realidad apostar al candidato que pueda no solamente ganar unas internas, sino superar sus internas y ser una propuesta de carácter nacional más allá de las internas. Eso no sucede muchas veces en los partidos, ¿no? Yo tengo mayor afinidad para ganar la interna, pero en realidad soy un mal candidato para las elecciones nacionales. ¿Cuál es su expectativa con este triunfo en todas las áreas del Partido Colorado, que tienen mayoría en diputados, tienen mayoría en el Congreso, en Senado, cuando tenés la experiencia de este periodo de cómo actuaron en diputados? ¿Qué expectativa tenés para mejorar la situación o intentar ser una verdadera oposición en ese aspecto, cuando con la experiencia que nos dejaron en este periodo que se van diputados no es muy alentador mirando desde afuera? Y el panorama no es alentador. Primero, partiendo del propio candidato o ya hoy presidente electo, Santiago Peña. Él es un candidato débil en términos de liderazgos políticos para un partido-estado como es el Partido Colorado, con figuras muy fuertes, con liderazgos muy fuertes en su historia política. Santiago Peña está allí porque fue sostenido, porque financiado, lo claro, lo colocó allí Horacio Cartes y le hizo ganar las elecciones. ¿No tiene mérito propio? Tiene un mérito, es una persona con competencias, con habilidades técnicas, etcétera, pero la habilidad política no te da la universidad, no te da la universidad. Entonces, él es un candidato débil en ese sentido, y si él no tiene la habilidad política de tener un buen equipo político con el cual conduzca las decisiones políticas, tanto partidarias como también las decisiones políticas de la agenda de gobierno, puede ser un barquito en la tormenta. Pero Puede ser. Imagínense, en Leo, que vos decís que está en deuda básicamente con estos líderes. Claro. Y eso va a determinar su rumbo. Y claro, y cuando vos ya entras con los brazos atados, cuando tenés que justificar muchas cosas que sabés que son injustificables, que en tu discurso político dijiste, yo vengo para que este país esté mejor, yo vengo para que este país esté mejor, pero fíjense nomás ustedes, estamos a 18 días de que fue electo Santiago Peña, 18 días. ¿Quién ocupa más los medios de comunicación, Santiago Peña o Payo Cubas? O las elecciones o no sé qué, cualquier otra noticia es más importante. Igual el martes estuvo aquí, donde vos misma estás sentada, estuvo Edgar Ortiz y hacía una especie de autocrítica de la derrota de la Concertación y decía que, entre tantas cosas, decía que se perdió bien, perdió por nada. Y segundo, decía que el gran error de Efraín fue no enfocarse en los jóvenes, que ahí se perdieron todos los votos
con el candidato C, que en este caso fue Payo. Para vos, ¿cuál fue el gran error de Efraín en estas últimas elecciones? Yo creo que fue bueno, primero yo creo que el fenómeno Payo lo que nos demuestra es que necesitamos analizar cómo hacemos para tener mejor empatía con nuestra ciudadanía, etcétera. Porque el contenido del discurso sobre las necesidades sociales, sobre la pobreza, sobre la desigualdad y las propuestas, creo que todos los candidatos lo han colocado como agenda. La pregunta es ¿a quién le creyó la gente? Y ese es un tema de análisis y cuando yo digo que al hacer política hay que ser muy humilde y hay que tener fuerte autocrítica si es que queremos en realidad seguir adelante y crecer y salir de las adversidades. Porque algunos dicen, con esto se murió la izquierda. No, perdimos unas elecciones. ¿Pero Efraín perdió credibilidad o no? Efraín creo que ya es un líder que hoy debería dar un espacio, no creo que pueda hacer una cuarta elección. Bueno, tiene el derecho a hacerlo, pero no creo que él entienda que tiene condiciones para hacer una cuarta elección. Pero a lo que yo me refiero es a que nosotros necesitamos tomar las banderas. En el caso del Frente Guasú, nuestras banderas son muy claras, son las más cercanas a las banderas de la ciudadanía que hoy está reclamando y que está en el hartazgo. ¿Qué no hacemos para que ellos se sientan identificados con los liderazgos? Esa es la gran pregunta. Y no es un fenómeno solo en Paraguay. ¿Y qué no hicieron? Y eso es lo que tenemos que debatir. Ahora estamos planteando unos encuentros regionales de los partidos. Vamos a hacer un proceso de discusión y de análisis, porque este fenómeno de la representatividad no es solo en Paraguay. Fíjense lo que pasó en Chile, ¿verdad? Un país que tiene mucho más cultura política ciudadana, que tiene más ideologización de la sociedad, que se disputaron en un momento dado en una cuestión social muy fuerte. Gana un sector progresista, hoy gana la derecha, y es la misma gente que vota, ¿no? O sea, ese es el tema, ese es el fenómeno que tenemos. Yo no tengo la respuesta, pero tenemos que buscar las respuestas. En todos los países hay una insatisfacción porque van cambiando de Claro, gobierno, pero menos en Paraguay. Entonces hay un grado de culpabilidad de no entender contra quién compite y cuál es la estructura. Basta mirar el cupo de votantes que recibe el Partido Colorado en todas las elecciones, del 2013 para adelante. 1.100.000 Horacio, 1.200.000 Marita y 1.300.000... Bueno, ¿por qué gana el Partido Colorado? Es otro análisis también. Otro análisis más Otro análisis, porque ahí tenemos un partido-estado que tiene todos los recursos del Estado, que tiene a todos los funcionarios públicos, que tiene el modelo prebendario clientelar, que compra todas las conciencias, que usa desde la gasolina hasta el vívere y la ambulancia para las campañas políticas en un país lleno de necesidades y pobreza. Esa sería la misión en todo caso de la oposición, convencerle a la gente de visibilizar. Claro, de salir fuera de esa estructura, pero desde un convencimiento real, ¿verdad? Claro, una ideología política real. Tengo que ir fuerte rápidamente. Sí, pero en dos palabras. Le respondo a Lorena. Sí. No, el problema son las condiciones materiales. Si vos no tenés nada y viene alguien y te regala los víveres, termina convenciéndote, porque en el fondo vos necesitas el cajón, necesitas el víveres, necesitas el trabajo. ¿Y quién me dio? Me dio Lorena. Entonces a ella le voto. Pero Porque Payo en este país no hay derechos. Senador, pero Payo tuvo sin esa estructura, tuvo casi tantos votos como todos ustedes juntos. Exacto, porque él canalizó esa angustia de la gente. O porque ustedes no canalizaron. Claro. Colorado está Colorado. Claro. Se puso a gusto esta conversación. Bueno, nos estamos despidiendo, agradeciendo la presencia de la senadora Esperanza Martínez. Una Senadora. se puso caliente la conversación acá. pendiente. Lastimosamente somos esclavos del tiempo aquí en televisión. Senadora, Me muchas tienen gracias. que invitar otra vez. La próxima. Sí, así va a Vinito ser. de por medio. Mañana volvemos puntualmente Salud. a las 20 acá por la tele en otra edición. Salud. de Polémica. Bravo. Esperanza para todos, por favor.